recién decían, estamos trabajando en el Instituto de Biología Molecular y Celular de la ciudad de Rosario, porque aquí científicos locales lograron un hallazgo de impacto mundial contra las superbacterias. La Organización Mundial de la Salud dice y advierte que para el 2030 podrían fallecer aproximadamente 30 millones de personas justamente por la resistencia a los antibióticos. Pero vamos a conocer de qué se trata este hallazgo. Estamos con los investigadores Alejandro Vila y también Brenda Borique. Bueno, contarle a la gente justamente de qué se trata este hallazgo que ha tenido impacto mundial y en el que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo. Hola, buenos días a todos. Bueno, este trabajo se centra básicamente en que hay una pandemia silenciosa de la resistencia a los antibióticos, en donde cada vez estamos teniendo menos recursos para tratar a las bacterias que generan infecciones en la clínica. Generalmente son pacientes que están en cuidados intensivos y que no tienen opciones ya para poder tratar a estas bacterias. Y bueno, en este caso se trata el estudio de un antibiótico de último recurso que se comenzó a usar hace unos 5 años más o menos, para el cual en un principio era muy prometedor porque podía usarse en los casos más complicados, justamente contra estas bacterias multiresistentes. Lo que ocurrió es que se empezó a utilizar en la clínica y empezaron a haber casos de resistencia donde la gente terminaba muriendo debido a que este antibiótico terminaba fallando. Entonces, a partir de esa evidencia, nosotros empezamos a hacer una investigación donde pudimos determinar cuáles eran las bases de por qué estaba ocurriendo esto y de esta manera dirigir una terapia de precisión para poder dar este antibiótico en los casos que realmente sea recomendable y de esta manera evitar muertes y tratamientos que puedan terminar siendo fallidos. Si bien comentábamos que es una investigación que lleva mucho tiempo, este medicamento que vos comentabas era como una solución porque era el que podía justamente ser resistente, pero después se descubrió que no. ¿Por qué se da para que la gente entienda esta resistencia a los antibióticos? ¿Qué es lo que hicimos mal o qué venimos haciendo mal? Y principalmente es que muchos de los antibióticos se mal utilizan en condiciones en donde no deberían ser utilizados. Por ejemplo, la ganadería se usa un montón como prevención y eso genera una resistencia en el ambiente, una presión de selección donde las bacterias más aptas terminan sobreviviendo por sobre las otras que son susceptibles y eso genera una diseminación en toda la sociedad porque tenemos contacto directo. Y también, bueno, una mala medicación, una automedicación o no terminar los tratamientos que nos indican los médicos cuando tenemos alguna infección bacteriana o cuando tenemos una infección viral, por ejemplo, y utilizar un antibiótico, eso está mal porque al virus no le va a hacer nada. Entonces, un mal uso y abuso de los antibióticos lo que hace que hoy en día cada vez tengamos menos recursos para poder tratar estas bacterias que son muy resistentes. Les decía también que estamos con Alejandro Vila, lo conocemos porque hace años que venimos justamente siguiendo sus investigaciones. Alejandro, ¿qué cambia después de este hallazgo que han realizado justamente? Bueno, esto tiene que ver precisamente con lo que bien dijo Brenda. Tenemos que cuidar los antibióticos y usarlos de manera juiciosa. De golpe, cuando aparece un antibiótico nuevo, como fue el caso de el cefiderocol, que prometía ser una revolución, y de hecho creo que lo fue porque es un nuevo concepto, es cuando más hay que cuidarlo. Tengamos en cuenta que un tratamiento con cefiderocol cuesta $50.000 al mes. Y si encima lo estamos usando para una caso de una infección que no va a funcionar, y un caso claro en el que no hubiera funcionado, es el caso del fentanilo contaminado, que era Klebsiella con una proteína que rompe al cefiderocol, que se llama NDM, que nosotros estudiamos en el laboratorio. En esos casos gravísimos que nos han hecho mal, sobre todo aquí en la provincia de Santa Fe y en Rosario, este antibiótico no hubiera funcionado. Entonces hay que usarlo juiciosamente. Además de no sanar a las personas y salvarles la vida, uno genera más resistencia. Y si es como entrenar a los atletas de élite. Nosotros estamos seleccionando sobre las superbacterias las hipersuperbacterias. Entonces es muy importante, más allá de lo que se descubra y lo que estén aplicando los nuevos fármacos, ver cómo utilizarlo. Y todas las guías terapéuticas de Estados Unidos y Europa recomendaban usarlo para todas las superbacterias. Acá lo que cambia es precisamente tratar de tener, como decía Brenda, terapia de precisión, cuándo usarlo y cuándo no.
Alejandro, siempre nos agarra como ansiedad. ¿Cuándo podría justamente estar disponible? Y queremos siempre valorar que estamos hablando de ciencia local, de trascendencia internacional, con lo importante que es justamente la ciencia argentina. Bueno, acá hay una cosa que nos da, siempre lo charlamos con Brenda y con los otros del equipo, mucha satisfacción, porque normalmente la ciencia, esto lo pudimos hacer, si bien fueron 3 años de trabajo, porque hace 25 años que venimos trabajando en este tema. Si no, no es que un día nos despertamos y dijimos podemos resolver esto. Entonces, en este momento grave de desfinanciamiento de la ciencia argentina, es importante mantenerla porque se pierden capacidades instaladas y recursos humanos. Ahora vuelvo específicamente a lo que vos me decías. Normalmente lo que uno hace en ciencia básica no tiene una aplicación directa. En este caso sí lo tiene, porque el antibiótico está en el mercado y ya inmediatamente con nuestra publicación ya los médicos saben a qué atenerse, cuándo usarlos y cuándo no, y las próximas guías terapéuticas van a incorporar esta modificación. O sea, es una de las pocas veces nosotros que hemos tenido de algo que tiene una aplicación directa solo con la publicación del artículo.